Realizar en este momento el cambio de llanta para una New QI 3 Pro. Estamos verificando el funcionamiento, el motor estaba girando, vemos aquí el ring presenta un golpe, una bolladura esta parte, pero de todas maneras generaba presión de aire porque pues encontró lo que la estaba pinchando. Entonces vamos a revisar una vez montada que esta parte no esté causando pérdida de aire. ¿Listo? Empezamos a seguir mirando el ring, vemos que en la parte donde el ring fue afectado también el disco recibió un golpe, ¿vale? Perdió también su cubierta plástica, entonces suponemos que fue como un accidente en esta área, ¿vale? Vamos a empezar bajando lo que es mordaza, soltamos mordaza de los 3 tornillos, 2 de la base, el que sujeta la guaya, y después pasamos a quitar esta cubierta que alamos un poco el papel que la protege y después con una bristle soltamos el tornillo de este protector plástico y ahí encontramos la tuerca. Vemos el cable de motor, tenemos cuidado con cable de motor para no irlo a afectar, que va por esta área, lo desengrampamos o desenganchamos de ese soporte y ahí ya quedaría nuestra llanta abajo. ¿Listo? Vemos que ya no es de acople, este motor no es de desacople para montar la llanta, sino que es con pinzas por los lados. Vamos a tener cuidado en esa parte. Para prueba vamos a volver a acoplar, vamos a echar aire y vamos a empezar a girar y le vamos a agregar agua jabón para ver dónde nos está soltando el aire. Cada vez que debo realizar algún procedimiento que tenga que ver con bajar llanta y volver a montar, yo retiro lo que es el caliper o mordaza. Empiezo por soltar el prisionero o el tornillo que tiene sujeta la guaya y después sí empiezo por los de su guía o de su ajuste, a menos de que tenga una base como tal, bajo la base. Esto depende mucho del tipo de freno que estemos manipulando. Seguimos con el proceso de soltar tuercas de eje, lo hacemos de una forma pareja, listo, empezamos a aplicar la fuerza pareja, ya vemos que están sueltas las tuercas y las retiramos en totalidad. Recordemos que varios de los ejes de motor traen unas arandelas con tipo cuña, listo, ese tipo cuña a veces se enganchan en el marco y a veces están hacia la parte externa, como en el caso de la Xiaomi. Vemos que para poder seguir haciendo el proceso de esta patineta debemos soltar lo que es lo que son los tornillos que están debajo del tapete. Entonces debemos destapar por una parte el tapete y darnos cuenta en dónde viene la tornillería. Vienen bastantes tornillos en esta patineta. Al final vamos a hacer un conteo de toda la tornillería que debemos retirar, tanto de la parte inferior del tapete, levantando una vez el tapete, y después de la otra base plástica. Como podemos apreciar, hay bastante tornillería de lo que debemos conectar. Podemos separar toda esta tornillería para no confundirla en ningún momento y que pues tornillo que quitemos, tornillo que tiene que tener una posición para volver a colocar. Una vez retirados los tornillos, lo otro que debemos hacer es un pequeño empuje del botón del seguro del sistema de plegado, ya que o si no nos sale la parte plástica. Entonces lo que hacemos es presionar primero el botón y después alar hacia adelante. Jalamos hacia adelante lo que es la parte plástica y con eso nos va a permitir la retirada de plástico superficial. ¿Listo? La tornillería fue la que se debió retirar para poder ingresar a la parte de los conectores de la patineta. Sale esta base plástica que tiene bastante tornillería. Podemos observar en esta parte lo que es su batería. En esta parte vemos la controladora pues sí trata de seccionar un poco pues porque vemos que están sus componentes electrónicos expuestos, aunque si observamos más a detalle vemos que tienen un tipo de resina o de barniz dieléctrico aplicado, lo cual va a impedir que pues, el ingreso de humedad genere sulfatación o corrosión en los componentes, generando un corto. ¿Listo? Vamos a soltar lo que es sensores de motor y fases de motor. Podemos observar que todas vienen por color. Y aquí está el conector. Si no podemos ingresar la mano, lo que vamos a hacer es que con un destornillador presionamos la pestaña y ahí sí jalamos el cable de su base. Vemos que ya está cubierta aquí de una silicona. Recordamos la posición en que la sacamos, como venía la pestaña y como vienen los colores. Se extrajo la llanta una vez que se soltaron sus conectores y pues ahora ya tenemos una posición más cómoda para trabajar. Pues aquí vamos a empezar a hacer el proceso para sacarla por este lado. Listo, hay gente que trata de hacerlo, lo hace sin sacar el cable de motor, pero hubiera sido muy incómodo y hubiera sido riesgoso para ella misma. Listo, entonces pues la sacamos, preferimos hacer este trabajo de extraerla desde su interior para poder hacer el procedimiento adecuado y verificar que realmente no esté perdiendo aire por este golpe que sufrió en esta parte, ¿vale?
Entonces comenzamos tomándola por el lado contrario al disco, con eso podemos palanquear libremente y no vamos a afectar el disco en lo absoluto. Y lo mismo para el ingreso de la llanta va a ser por esta misma área. De agua en el bote, agua con jabón líquido, no jabón en polvo, ayudar a que rompa el sello. Recordemos que llanta sellomática y no de neumático, lo primero que debemos hacer para desmontar es romper el sello. El sello se rompe ingresando una palanca. En este momento tenemos la palanca de despinche que venden en las bicicleterías. Listo, la vamos a ingresar por este lado y con cuidado vamos a hacer la presión al lado contrario para que ella se vaya al interior. Listo, y rompa el sello, y ahí sí podemos pasar al otro lado. Realizamos lo mismo, lubricamos con agua con jabón líquido y damos el palancazo para que se rompa el sello que viene. Se dice romper, pero en realidad lo que se hace es que va a retirarse, no se va a dañar en nada, ni la parte de rim ni la parte de la llanta, ¿sí? Listo, observamos ahí el motor de New, ya le sacamos la llanta. Desafortunadamente el cliente alcanzó a andar algo bajito de aire o pinchado, y por lo cual hubo desgaste en las partículas de la llanta. Vemos el estado de la integridad del rim, de pronto para que perdiera como tal la parte de presión que tiene la llanta, que rompiera el sello, pues se alcanza a marcar un poco aquí el rim. Entonces si fuera de neumático tendríamos que pues con una lija pulir para que esas piezas no sigan así rayando el neumático. Pero como esto es sello Matic, lo que sí podemos hacer es limpiar la cara, esta parte de la cara del ring con lijita suave, y observamos en la parte donde sufrió el golpe. Vamos a buscarla nuevamente, mira, acá, que se alcanza a ver pues no es mucha la deformidad, pero sí se alcanza a ver que pierde su horma de sello, se va un poco esta parte hacia adentro y esta vuelve y sale, listo. Pero pues esperemos a ver a que no le genere afectación a la llanta nueva. Miramos ahora la llanta anterior, podemos observar que se desgastó en todo su interior, y pues aquí están las partículas o el resto que se desborona de la propia llanta, ¿vale? Entonces por eso pues se presentaba bastante pérdida del aire y de la horma. Entonces ella ya no va a sellar como tal completamente, aunque estuvo muy difícil para sacarla, para que rompiera ese sello de la presión que hace la llanta para que no pierda el aire. Pero entonces pues vamos a ver cómo funciona la otra llanta. eh, Nos aceleramos y no pudimos filmar pues cómo es el proceso para montar una llanta sello Matic, pero en sí tiene mucho de parecido a una llanta que maneja neumático, ¿listo? La idea es que los palancazos no sean tan agresivos con la llanta porque podría romper el sello. Entonces la idea es que entra la parte inferior, listo, la parte interna. Nosotros hacemos prensado con las manos. Si no tenemos ayudante, pues conseguimos unas pinzas de estas y lo vamos presionando en dos partes. Esto puede ser de esta manera. Se va presionando y con la mano vamos intentando hacerle una horma de que se vaya ovalando como un huevo, así en esta parte, y empezamos a ingresar la palanca suavemente. Ingresamos de este lado, sube la palanca, sube la pinza. Vamos de este lado, ingresamos, sube la palanca y después la pinza. Y ya en lo último sí requerimos de la ayuda de otra persona para que nos ayude aquí como a agarrar y a sostener la palanca. Sostenemos una palanca acá, ingresamos la otra de esta manera. Listo, tenemos ya las dos palancas y quedaría aquí más o menos una horma planita. Seguimos buscando la curva por debajo de la llanta, y el último palancazo que le vamos a colocar, siempre que esté difícil el ingreso por el lado, pues ustedes ingresan la palanca al centro y lo llevan hacia la orilla y ahí la van empujando. Ese es el método para ingresar la llanta. En realidad en el montaje no se demoró más de 15 minutos, pero la extracción sí se demoró un poco hasta que rompiera el sello. Ahorita el siguiente trabajo complicado va a ser a que agarre otra vez el sello, pero para eso pues vamos a utilizar la metodología de las partes que estén más flacas del resto de la llanta. Como podemos observar acá, pues le vamos dando golpecitos suaves para que ella se vaya yendo hacia los lados. Obviamente si tenemos un compresor, pues simplemente con el compresor bastaría una sola inflada. Muchas veces si nos presenta complicación, pues extraemos la válvula y le quitamos el acople a la manguera del compresor y le agregamos aire directamente y ella va a inflar agarrando el sello. Como en las demás llantas que inflemos, digamos acá nos agarró supremamente bien el sello porque es una llanta nueva. Obviamente siempre vamos a buscar el sentido de giro. Vemos el sentido de giro de esta hacia adelante, claro, porque la llanta se mueve así, entonces el sentido de giro nos quedó bien. Otra cosa que podemos mirar si no trae flecha indicadora el sentido de giro es la horma, para que el agua escurra hacia atrás siempre que va hacia adelante. ¿Listo? Fue bastante fácil. Una vez que
buscamos el lado que está más deforme, que digamos el lado que estaba más flaquito, un ejemplo era este, pues pusimos a alguien que nos ayudara acá con bombear y presionamos hacia abajo la parte que estaba flaca, ayudando a que agarre presión y ya, agarró la presión la llanta. Verificamos que todos los bordes nos den una simetría, por ejemplo, este lado no vemos la pestaña que se ve acá en esta parte, entonces quiere decir que este lado inferior no agarró el sello como debería ser. ¿Qué pasa si nosotros andamos nuestro vehículo así? Pues se va a deformar la llanta y va a perder su sello de hermeticidad. ¿Listo? Buscamos por el otro lado, entonces seguimos viendo la guía de sello, aquí se pierde la guía de sello. En todo este lado sí vemos la guía de sello. Para aquello, para que pueda cuadrar, vamos a desinflar, que pierda aire, agregamos agua con jabón, listo, agua con jabón y volvemos a aplicar el aire y con eso ya debe agarrar el sello correctamente. Ya como quedó realizado el proceso de montaje de la llanta, ya vemos que todas las pestañas laterales quedaron bien. Listo, la guía de sellado se ve pareja en toda la llanta, no está perdiendo aire por ninguna parte, entonces pues pasamos a realizar una limpieza con un cepillito, una brochita, un poco de agua y después un trapito seco para retirar todo el polvo y poder hacer el montaje. Entonces vamos a retirar también tierra de la parte inferior del guardador. Nos queda el vehículo para el montaje. Ya vimos que lavamos todo lo que estaba de las partes superiores. Listo, después volvemos a acoplar la parte del plástico aislante de la tabla con el guardabarro. Primero lo acoplamos a ellos dos, listo. Entonces vienen aquí 4 tornillos y los acoplamos ahí. Después la parte delantera, esos 4 tornillos. Y ahora sí, vamos a encajar. Obviamente en esta parte inferior, donde pasa cable de motor, bueno, no se alcanza a ver por la parte interna del guardabarro, pero ahí el paso del cable de la luz stop y el paso del cable de motor vienen con un aislante, el cual debe pues posicionarse bien para que no ingrese agua por debajo. Y después empezamos con todos los tornillos de cabeza Bristol y rosca 3 por todo este lado, ¿vale? Por todo el borde de la tabla. Listo, es bajando con las dos manos la parte de la cola para que salga el brillo, eso es todo. Posicionar los tornillos de estrella. Listo, ya vamos a colocar tuerca de eje, como podemos apreciar, ahí aplicamos algo de gas top o de trabarrosca fuerza media, que es el azul, para que pues, nos vaya a mantener la presión de apriete en las tuercas de eje, no se vaya a soltar tan fácil y pues no vaya a causar ningún accidente. En este lado ya se aplicó, pero como ya colocamos la tuerca, pues ya se esparció por todas las ranuras de nuestro eje. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a colocar tuercas, pues saltamos y apretamos para que entre correctamente y no vaya a entrar rodando lo que es el eje de nuestro motor. New Kakui 3 Pro. Acelera un poco más. Como se puede observar, por el golpe que sufrió el disco, se alcanzó a pandear un poco. Vamos a intentar corregir lo que más se pueda para que quede en su mejor funcionamiento, ¿vale?